Bien, mis hermanos, qué gusto saludarles, todos los hermanos y amigos congregados en la sede quinta, allá en Neiva. Saludo para todos en el nombre de Jesús. Saludo también con mucha fraternidad al pastor de esa congregación, hermano Luis Ospina. Es grato para mí saludarle a usted, a su familia, a todos los comités también que sirven a Dios en esa hermosa congregación. Mi saludo en el nombre del Señor. Quien se dirige a ustedes, mis hermanos, en esta oportunidad por la gracia de Dios, este siervo de Cristo, Evelio Hoyos, quien por la gracia de Dios administra en la sede cuarta, en La Hormiga, Putumayo, distrito número 26, y agradecido con Dios, con el pastor y los comités a cargo por la invitación de compartirles hoy la palabra del Señor. Quiero invitarles ya a abrir sus Biblias y vamos a tomar un texto que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, verso número 11 y 12. Y vamos a meditar hoy en la palabra del Señor en este culto de carácter misionero acerca de la importancia del servicio a Dios. Analizaremos dos requisitos o dos demandas que Dios hace para que podamos ejercer un buen servicio a nuestro Salvador. El texto en mención, Jueces 6, 11 y 12, dice: Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quiero que subrayemos, hermanos, allí esas últimas palabras del versículo: varón esforzado y valiente. Esforzado, recordemos esa palabra. Bueno, le hemos pedido al Señor y esperamos que, como siempre, Dios nos hable, nos bendiga a través de la palabra. Deseamos que podamos oírla con atención, con alegría, y que tengamos un corazón sensible a la palabra del Señor. El servicio a nuestro Dios. Partimos de un principio, y es el principio de la amplitud del servicio. Todos nosotros conocemos, hermanos, que en la viña del Señor hay trabajo para todos, y todo lo que usted y yo hagamos que enriquezca, que contribuya en el crecimiento y bienestar de la obra de Dios, a eso le llamamos servicio a Dios, tanto en lo espiritual como en lo material. Desde que contribuyan al bienestar de la obra del Señor, entonces a eso se le llama el servicio a Dios. En esa amplitud del servicio, donde hay tanto que hacer en la viña del Señor en todas las áreas y en todos los aspectos, es importante tener en cuenta que Dios hace unas demandas. En la Biblia hay unos prerequisitos para todo aquel que aspira a servir a Dios y todo aquel que actualmente le sirve al Señor, que es importante que la iglesia los tengamos muy claros, porque pues es a Dios a quien servimos y sabemos que debemos hacerlo de la mejor manera. Para resumir un poco acerca de este perfil que Dios demanda para servir al Señor, hablemos de tener un perfil adecuado en lo espiritual. Y entonces, dentro del resumen de los requisitos que Dios hace para que le sirvamos, debe partir de que el que sirva a Dios debe ser una persona convertida a Jesucristo el Señor. En una ocasión Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro, o viceversa. Pues entonces es de esperarse que una persona que no ha tenido un encuentro personal con el Señor y que no se ha convertido de su mal camino, pues no se puede esperar que esa persona ejerza un servicio a Dios, porque el que vive en pecado vive haciendo las obras malas del maligno y por lo tanto agradando al maligno, y no puede a la misma vez agradar al Salvador. Entonces por eso hablamos de que es requisito fundamental, hablando en términos espirituales, en que quien sirva a Dios debe ser una persona convertida al Evangelio, transformada por el poder de Dios, alguien que haya tenido un encuentro verdadero con Jesucristo el Señor. Solo esa persona podrá ofrecer un buen servicio a Dios. Dependiendo la medida de su conversión, así será la calidad de su servicio. Algo le sucedió a los principales sacerdotes y a los fariseos. Ellos pretendían que servían a Dios, creían ser servidores de Dios,
y andaban buscando al Señor para quitarle la vida. Entonces, en una ocasión, Jesús, hablando con ellos, les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacen, pues lo que quieren es matarme. Ellos se sorprendieron: ¿cómo así que las obras del diablo? Y somos servidores de Dios. Y el Señor dijo: no, si ustedes sirvieran a Dios y creyeran en Dios, pues me amarían a mí, porque eso es lo que Dios nos enseña, a amar. Pero como no son de Dios, entonces ustedes andan haciendo las cosas del maligno, que el diablo es el que ha sido homicida desde el principio. Eso nos enseña, mis queridos hermanos, que es requisito ser una persona convertida al Evangelio para ser un servidor de Dios. La Biblia dice en San Juan 12:26, si alguno me sirve, dijo Jesús, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por lo tanto, este versículo lo que nos dice claramente es que un servidor debe ser un seguidor de Jesús. Si no es seguidor de Jesús, mucho menos podrá ser su servidor. Y me llama la atención, mis hermanos, y yo sé que a todos nos ha pasado, que cuando hablamos de servir a Dios, eso es un anhelo que está implícito en nuestro corazón, en nuestra vida. Y es un anhelo que viene, digámoslo así, incluido en el paquete de la salvación. ¿Por qué digo que viene incluido en el paquete de la salvación? Porque toda persona que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor, que se ha encontrado en verdad, que le ha entregado la vida a Jesucristo, que se ha decidido por el camino del Señor, esa persona automáticamente le nace el sentir de servir a Dios. Por eso es natural, los pastores siempre analizamos, y es natural ver a personas nuevas aún en el Evangelio, y uno les mira ese anhelo por servir a Dios. Cuando hace pocos meses que no estaban en la iglesia, algunos hasta odiaban las cosas del Señor. Hasta se burlaban del hermano que servía en la iglesia, el que ayudaba a barrer el templo, a hacer el aseo en las instalaciones de la iglesia. Y qué curioso que ahora que él está en la iglesia, él es el que anhela servir al Señor y ayudar y colaborar. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, Dios le cambia la mente, el corazón, las intenciones, y automáticamente con esa conversión, con ese nuevo nacimiento, viene incluido un sentir, una pasión, un amor por este Cristo maravilloso que lo dio todo por amor a nosotros, y que cuanto más, lo mínimo que nosotros podemos hacer es contribuir en el bienestar de su obra. Se activa entonces ese deseo ardiente de servir al Señor. Eso es lo normal. Lo extraño sería que un cristiano no sienta servir a Dios. Cuando un creyente no le nace servir a Dios, no le mueve ese sentir por las cosas, por la obra del Señor, algo anda mal. Porque lo normal es que todo cristiano, desde el más nuevo hasta el más antiguo, esté apasionado e interesado en servir a este Dios maravilloso. Podríamos decir que junto a la conversión, entonces viene el deseo de servir. Y cuando Dios ve que una persona ha calificado a ese término de conversión, ha llegado a ese nivel, y al Dios verle ese deseo a servir, entonces Dios le pone capacidades, porque Él es el que pone dones y da dones a los hombres. Entonces Dios nos capacita, y por eso vemos las personas que llegan a la iglesia, que no prometían aparentemente nada, pero resultan, hermanos, con tremendos talentos, tremendas capacidades. Ese amigo que usted lo miró hace pocos meses llegar a la iglesia, y ahora que está en la iglesia se convirtió, se bautizó en el nombre de Jesús, y de repente, hermanos, recibió el Espíritu Santo, y entonces empezamos a ver en él unas virtudes que antes no las tenía. Y entonces resultan tremendos cantores, tremendos músicos, y uno dice, ve, ¿y este de dónde sacó eso? Hombre, el Señor vio ese corazón, ese anhelo de servir, y Dios le dio talentos, dones, ministerios, y entonces resultan siendo tremendos maestros, tremendos predicadores, tremendos consejeros, consejeras, habilidosos para ministrar la palabra, grandes evangelistas, intercesores, ministros de la palabra. ¿Quién hace eso? Solamente el Señor. Él es el que llama y Él es el que da las capacidades. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da los dones para que nosotros le sirvamos. A veces cosas inimaginables, pero Dios las hace. A cada uno Dios lo va ubicando en su obra
para que ejerza un oficio, para que haga un trabajo. Ya lo que nos resta a nosotros es ser sensibles a ese sentir, a ese llamado de Dios, ser obedientes a ese llamado, hermanos, y desempeñar aquello para lo cual Dios nos llamó a su hermosa obra. Cumplir una función. Eso hablando de los requisitos espirituales y de lo que sucede en la vida del creyente, de la persona que se convierte al Señor. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de ese término que subrayamos acerca de lo que es el esfuerzo. Cuando el Señor llamó a Gedeón al servicio, entonces el ángel del Señor le dice, varón esforzado y valiente. Y quiero detenerme un poquito e invitarles, hermanos, a reflexionar acerca de la necesidad de esforzarnos por servir a Dios. Hacer un esfuerzo para poder servir al Señor. Es verdad que nosotros estamos viviendo en la era del facilismo, en una sociedad facilista, materialista y egocéntrica. Egocéntrica, ¿por qué? Porque el ser humano simplemente apunta a sus intereses personales. La mayoría de cosas, la mayoría de esfuerzos del ser humano apuntan a obtener beneficios personales. Y en ese afán de la sociedad de favorecerse a sí mismo, entonces el hombre tiende a olvidarse de otro ser e inclusive de Dios. Esa característica que es una característica del mundo, de la sociedad sin Dios, facilista, egocéntrica y materialista. De alguna manera, mis queridos hermanos, si nosotros somos sinceros, de alguna manera eso nos ha permeado a nosotros, los cristianos. De alguna manera nos ha afectado. Claro, el Señor dijo, aunque no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y puede ser que algunos creyentes se hayan sentido afectados por esa filosofía de la humanidad de hoy. Pero es importante, mis queridos hermanos, tener claro que la visión del cristiano, la visión que nosotros debemos tener de la vida, debe ser muy diferente a la visión del mundo. Los intereses del hombre sin Dios deben ser muy distintos a los intereses del cristiano, porque tenemos la mente de Cristo. Y entonces pensamos diferente y vemos la vida desde una óptica diferente. Cuando Jesús estaba aquí ejerciendo su ministerio, entonces al Señor le preguntaron, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres rey en verdad? Y el Señor por unos momentos guardó silencio, pero luego dijo, mi reino no es de este mundo. No tengo nada que ver con este mundo aquí. Yo sí soy rey, y rey de reyes y señor de los señores, pero no de este mundo. Así que tranquilo Herodes, tranquilo Pilato, tranquilo César, tranquilos todos los gobernantes, les dijo Jesús, que yo sí soy rey, pero no les voy a quitar el reino a ustedes. Ustedes son reyes de este mundo, mi reino no es de este mundo. Nosotros no debemos olvidar, hermanos, que tampoco somos de este mundo, que aunque vivimos aquí, no somos de aquí, muy pronto nos iremos, y por lo tanto los intereses nuestros primordiales deben ser muy distintos. Lo que debe primar en nosotros debe ser el deseo de cada día mejorar nuestra relación con Dios. Y en bien del servicio, nuestro deber debe ser también y debe primar el deseo y el sentir de contribuir en la obra del Señor. Qué bueno preguntarnos en esta noche, ¿qué tanto contribuimos nosotros en bien de la obra del Señor? Y puntualmente en esta parte del sermón, ¿qué tanto nos esforzamos por servir al Señor? Una de las cualidades que Dios miró en Gedeón era que era un hombre esforzado, que ponía de parte para hacer las cosas, que invertía al extremo sus fuerzas para hacer su trabajo. Dios nos pide que en el servicio nos esforcemos. Ya basta del facilismo, de lo fácil, de querer que todo suceda inmediatamente. No, hay que hacer un esfuerzo para servir a Dios. Si nos esforzamos para el trabajo, el ahorro, el empleo, la empresa, el negocio, cuanto más para servir al Señor, debemos esforzarnos. Y el esfuerzo por servir a Dios debe ir por encima de nuestras ocupaciones. Qué importante uno, a pesar de que somos personas ocupadas, que usted separe su tiempo para servir a Dios también. No hay excusa ante la presencia del Señor. Por encima de nuestros intereses personales, es verdad que usted tiene su negocio, su empresa, su actividad, su quehacer,
Pero por encima de ese interés personal debe primar la obra de Dios, porque somos ciudadanos de este reino, de esta obra. El Señor en una ocasión dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿No cree usted, hermano, hermana, que cuánto más para nosotros nos es necesario estar ocupados en los asuntos de nuestro Padre Celestial? No seamos de las personas que tal vez no se vinculan, personas que a veces están en la iglesia y como que si esto no fuera con ellos. No, estos son los negocios de nuestro Padre y es necesario, hermanos, es necesario que nosotros como hijos de Dios y ciudadanos de este reino celestial nos involucremos en los asuntos de nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son los asuntos de nuestro Padre? La edificación de la iglesia, la salvación de las almas, el bienestar espiritual, material y social de las familias cristianas. Estos son los asuntos de nuestro Padre y es deber nuestro estar involucrados en ellos. Implica a veces el servicio a Dios inversión económica. La Biblia dice en Proverbios 3:10, honra a Jehová con tus bienes. Eso implica el servicio y hay que esforzarnos. También implica, hermano, la inversión de tiempo. Es verdad que somos ocupados y el tiempo pareciera que no alcanza. Pero hermanos, qué bueno uno aprender a ser buenos administradores del tiempo y saber que así como hay tiempo para la familia, el negocio, el trabajo, la empresa, ¿cuánto más no debe haber tiempo para nuestro Dios, para servirle a Él? Uno admira a esos creyentes, esos hombres, esas mujeres de Dios, que a pesar de sus compromisos sociales, laborales, es gente que saca tiempo para servir a Dios. Los felicitamos, los admiramos, les animamos a que sigan así. En la iglesia hay gente muy ocupada. De hecho, Dios llama al servicio a gente ocupada. A veces hay personas que han malinterpretado y creen que el servicio a Dios es para el que no tiene oficio, para el desocupado. Y ese pensamiento lo trajeron desde allá del mundo, porque recuerde que cuando estábamos en el mundo era que pensábamos eso. Cuando no éramos convertidos, entonces mirábamos a un evangélico evangelizando y decíamos: ese es un desocupado que no tiene nada que hacer. Eso lo decíamos antes, pero parece que hay personas que llegaron a la iglesia y no han cambiado el chip y siguen pensando lo mismo. Entonces hay creyentes que piensan que el servicio a Dios es para la gente que tiene mucho tiempo libre, para el que no tiene trabajo, para el que está libre todo el día. Hermano, ese sí que sirva a Dios. Y resulta que así no es el asunto con Dios. Si usted mira bíblicamente, a la gente que Dios ha usado para su servicio, ha sido gente muy ocupada. Gedeón no estaba de balde. Gedeón estaba, hermano, allá sacudiendo el trigo, trabajando de 6 a 6, dándole duro en la finca. Y el ángel le dijo: tú eres un varón esforzado. Porque a pesar de estar tan ocupado en el trabajo, tenía una relación con Dios. Tenía tiempo para Dios. El cristiano, hermanos, debe aprender a por encima de sus responsabilidades humanas, terrenales y sociales, a tener tiempo para Dios, para servir al Señor. Y eso requiere esfuerzo, claro que sí. Hay que esforzarse, pero es menester invertir tiempo para servir al Señor. También se requiere inversión de nuestras capacidades. Hoy en día tenemos mucho talento en la iglesia. Gente que tiene sus habilidades, dotados de una capacidad secular, profesionales en diferentes materias, técnicos, tecnólogos, personas con mucha experiencia en diferentes áreas del trabajo. Hermano, talentos, capacidades. Eso hay que ponerlo a funcionar en bien de la obra de Dios. Usted que tiene su experiencia, que tiene su habilidad, su talento, usted que tiene su profesión, ¿qué tanto le has puesto al servicio a Dios? ¿Con qué tanto esfuerzo? Me gusta mucho una historia de David, cuando en una ocasión él quiso ofrecer algo para su Dios. Y entonces se fue a la era de un hombre llamado Araúna y miró unos bueyes allá, unas ovejas muy especiales y muy aptos para ponerlos y ofrecerlos en sacrificio a Dios. Y entonces el texto dice que Araúna, claro, era el rey, dijo: no, lo que mi rey necesite yo se lo doy para su sacrificio. Y Araúna le dijo: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere.
He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña, todo Araúna se lo da al rey. Regaladito mi rey para que usted se lo ofrezca al Señor. Pero segunda de Samuel 24:24 dice, el rey dijo, no señor, no te voy a recibir nada regalado, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Es decir, David se esforzó por agradar a su Dios, por ofrecerle lo mejor a Dios, pero no dijo lo que me sobre, no, ni lo que me lo regale, no. Lo que yo le dé a mi Dios será lo que a mí me cueste. Qué bendición por aquellos hermanos que le sirven a Dios con sacrificio, con esfuerzo, que salen a las 5 de la tarde de su empresa, de su trabajo y hermano, y corren a su casa y se cambian rápidamente. A las 5:30 están allá a las rodillas dobladas en la presencia de Dios, colaborando en la iglesia, ayudando, ministrando, encargándose de una labor en la iglesia. Eso es ser esforzado por la obra de Dios. Así que no se requiere ser desocupado y tener tiempo libre de lo que sobra. Para Dios no. Dios necesita gente que se esfuerce por servirle a Él. Pues hermanos, Dios merece lo mejor, el primer lugar, y por lo tanto debemos esforzarnos. El Señor nos dio la bendición de, iniciando nuestro ministerio, iniciarlo en una obra misionera en el Amazonas. Y me acuerdo mucho de un joven de la iglesia, muchacho de unos 19 años, se llama Silvio y por cariño le decíamos Silvito. Este joven solamente podía congregarse los fines de semana por la distancia que él vivía. Y este muchacho salía todos los sábados, llegaba a la iglesia para estar los cultos sábados y domingo. Pero para él llegar el sábado en la tarde al culto, él salía desde su casa el día viernes al mediodía. Allá el transporte todo es por el río, la vía es el río. El muchacho andaba a remo en una pequeña canoita, una quilla. Y entonces este muchacho el viernes al mediodía empacaba su bolsito, su Biblia, se subía a su canoa y a echar remo, río arriba. Todo el mediodía del viernes, donde le cogía la noche, amanecía. A las 5 de la mañana del sábado él estaba ya echando remo otra vez. Tipo 3, 4 de la tarde del sábado, Silvito llegaba a la congregación. ¿Y sabe cómo nos dábamos cuenta que él llegaba? Porque tipo 4, 4:30 se escuchaba que en el salón de predicación alguien estaba barriendo el templo. ¿Y sabe quién estaba barriendo el templo y organizando todo para que esté bonito para el culto? Silvito. Hermanos, día y medio en canoa, a remo, río arriba, contra la corriente, hermano, y llegar justo a servir al Señor, a asear el templo, a barrer, a trapear, y a las 5:30 el salón estaba hermoso y Silvito allá de rodillas ante la presencia de Dios. ¿Usted no cree, hermano, que eso es agradable ante los ojos del Señor? ¿Usted no cree que ese muchacho llegaba cansado, adolorido, sus brazos, su cuerpo, sentado en una canoa día y medio, en un madero allí, sin ninguna comodidad, la espalda al sol, hermano, y a veces a la lluvia, pero llegar con ese amor a servir al Señor? He averiguado por él, porque eso ya hace unos 13, casi 14 años, y me comentan que persevera en el Señor, sigue adelante, fiel a Jesús, ya no anda a remo, ya tiene motor, Dios lo ha bendecido, porque el que se esfuerza por servir a Dios, hermanos, Dios lo recompensa. Entonces, hermanos, son detalles bonitos de las personas para con Dios. Dios se agrada de una persona que con esfuerzo le sirva. Dios se agrada de un cristiano que aunque no tenga mucho tiempo, él procura sacarlo para servir a Dios. Que aunque tenga sus ocupaciones, él se esfuerza y sirve a Dios. Pero qué lamentable a veces sucede, hermanos, nos ha pasado también en las congregaciones, que hay cristianos que antes de que lleguen los nombramientos, antes de diciembre, desde noviembre, ya llaman al pastor. Pastor, el otro año no voy a estar desocupadito, así que no me ponga nada porque no tengo tiempo para servirle. Y yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para decirle a Dios, no tengo tiempo para ti? Hermanos, ¿con qué cara le decimos nosotros a un Dios que ha sido tan bueno? Señor, no te puedo servir.
Algo otros a medio año ya están pensando en entregar el cargo. Ya no sirvo más, pastor. Ya no puedo porque no me alcanza el tiempo. No tengo tiempo para ti, Señor. Qué vergüenza, hermanos, para con el Señor. Algo otros no dicen nada, pero simplemente no desempeñan su trabajo. Pero mis queridos hermanos, el llamado de parte de nuestro Dios para nosotros en esta oportunidad, en este culto de carácter misionero, es a que nos esforcemos por servirle. ¿Qué tanto te esfuerzas por servir a Dios? ¿En qué tanto contribuimos en bien de la obra del Señor? En la iglesia tenemos gente, hermanos, que le sirve a Dios con todo el corazón y con esfuerzo. Qué bendición por esos hermanos que a pesar de sus trabajos, sus quehaceres, sus ocupaciones, hermano, ejercen su servicio, responden con sus deberes en los diferentes comités, le sirven a Dios. Esas damas, algunas hasta con esposo inconverso, que no cuentan con el apoyo, la comprensión, pero se afanan por hacer el oficio de su casa, dejar haciendo la cena, dejar haciendo todas sus responsabilidades, y llegan al templo con alegría a servir a Dios. Pero qué triste cuando alguien dice, no hay tiempo para Dios. O sea, hay tiempo para la empresa, para el negocio, para conseguir bienes materiales. Hay tiempo para el paseo, las vacaciones. Pero qué lamentable que a veces para muchos no haya tiempo para servir a Dios. Pero el Señor nos invita a esforzarnos. Quiero terminar con el texto de Ageo 2:4, donde el Señor dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. En esta noche, mis amados hermanos de esta congregación, Dios nos hace un llamado. En primer lugar, a evaluarnos. Yo les quiero invitar a que usted incline sus rostros, cierre sus ojos y allí, para con usted mismo, reflexionemos y pensemos, ¿qué tanto le servimos a Dios? ¿Qué tanto nos esforzamos para servir a Dios? ¿O será que de pronto alguien está retraído? Desde lejos, por ahí alguna cosita medio, cuando puede y le sobra tiempo, ayuda. Qué importante hoy reflexionar, y si tal vez encontramos, hermanos, que no nos hemos esforzado lo suficiente por la obra de Dios, si es necesario que alguien le pida perdón a Dios, hagámoslo en esta noche. Dígale, Señor, perdóname, he sido egoísta, he sido egocentrista, solo he pensado en mí y no he contribuido para tu obra como debería. Pero ¿sabe qué es lo lindo en esta oportunidad? Que tenemos un Dios misericordioso, comprensivo, perdonador y paciente. Y si alguien hoy quisiera hacer un pacto con Dios de mejorar en su servicio, si un joven, un niño, un adulto, un anciano, hoy quisiera decirle, Señor, yo quiero servirte mejor a ti, yo quiero ser un mejor servidor, allí desde su casita donde usted está, haga de cuenta que ese es su altar en esta oportunidad. No estamos en el templo como comúnmente, pero hagamos de esa sala, de esa habitación donde estás oyendo el mensaje, hágalo un altar. Y arrodíllese ante la presencia de Dios y dígale, Señor, yo te quiero servir mejor. Yo quiero ser un mejor siervo tuyo, quiero dedicarme más, quiero esforzarme más. Y yo estoy seguro que Dios puede levantar grandes líderes, grandes servidores, porque donde hay gente que se esfuerza, hermanos, Dios llama. Dios miró allá en una finca a un joven Gedeón y dijo, allá hay uno valiente y esforzado, llamémoslo. Dios puede estar mirándote allá en tu hogar. Si estás dispuesto a esforzarte, Dios te llamará y te ocupará y te usará y te llevará en bien de su obra, hermanos, con grandes propósitos. Vamos a orar y a presentarnos ante Dios, dándole gracias por su palabra. Señor Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, muchas gracias te doy, Dios mío, por tu palabra, Jesús, que nos has hablado. Ahora te pido por cada uno de mis hermanos que han oído este mensaje, Señor Jesús. Oh Dios de los cielos, tú conoces los corazones, los pensamientos. Bendiga a mis hermanos que están allá, Señor, aceptando este llamado, esta invitación a tu servicio. Levanta líderes, Señor Jesús, predicadores, predicadoras, evangelistas. Levanta hombres y mujeres que te sirvan, Señor Jesús, y recibe esas intenciones y deseos de los corazones y cumple el propósito de cada hermano que anhela fervientemente
contribuir en el mejoramiento y en el servicio de tu obra. Te lo pedimos en el nombre admirable del Señor Jesús. Gracias a Dios, mis hermanos, que Dios nos ayude a servirle cada día con más esfuerzo al Señor, que se lo merece todo de nosotros. Me alegró mucho, hermanos, haber compartido con ustedes la palabra. Les deseo muchas bendiciones y que el Señor Jesús les bendiga.